Mateo capítulo 21. Este punto sí se lo dije, ¿verdad? Trabajadores del Señor. El siguiente punto es: el reino de los cielos es quitado. Y lo vamos a ver en Mateo 21:33. El reino de los cielos es quitado. Mateo 21:33. Santiago 1:19-25. Dice aquí, el tema es: el reino de los cielos es quitado. Dice el Señor Jesucristo. Aquí en este capítulo 21, hermanos, está muy bueno el asunto, el Señor explica algunas cosas, pero vamos a ver aquí desde el versículo 33. Esto no lo apunten, hermanos, no, solamente se lo quiero comentar. Dice aquí mi escritura, físicamente tiene como título los labradores malvados, fíjense. Quiere decir que eran unos trabajadores, ¿verdad? Trabajadores de la tierra, labradores malvados. Dice el Señor, palabra del Señor: oíd otra parábola. Dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dice: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Dice: enviando de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dice el 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a ver aquí un punto importante, hermanos. Vamos a explicar tantito la enseñanza del Señor, hermanos. Sí podemos interpretar, ¿verdad? Podemos entender, me refiero a que si ustedes entienden, ¿verdad?, lo que habla aquí el Señor acerca de la viña. Sí, dice aquí: plantó una viña y la cercó y la valladó. ¿Quién es el padre de familia, hermanos? El Señor, el Padre. ¿Y quiénes eran los siervos del Señor? Porque dice: y envió otros siervos, versículo 36, más que los primeros. Dice que primero envió unos siervos y después envió otros. ¿Para qué los envió, hermanos? Para cobrar los frutos. Para que recibiesen los frutos. Quería ver. ¿Los siervos quiénes eran, hermanos? Los profetas. Los profetas, muy bien. Eran los profetas. Fíjense cómo el Señor envía profetas aquí a la tierra, hermanos, para esto, para ver
para ver que hay, para ver los frutos, para recibir los frutos arriba. Dice, y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, y al final, hermanos, dice que envió a su hijo ya al final, diciendo aquí, tendrán respeto a mi hijo, le respetarán, fíjese, era una autoridad. ¿Y qué hicieron los labradores malvados? Dice que los mataron, pero ¿para qué? Para apoderarse de su heredad, para quedarse con la posesión del Señor. Imagínense. Y bien decía la gente de aquel tiempo, cuando les preguntó el Señor, ¿qué hará pues aquellos labradores el Señor? Y la gente les contestó, a los malos destruirá sin misericordia. Si saben, hermanos, la gente sabemos, de aquel tiempo sabían, y aquí nosotros también sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero ellos agregaron, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Fíjense cómo dice el fruto a su tiempo. Y después dice los frutos. Dice, por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién le está hablando, hermanos? Al pueblo de Israel de ese tiempo. Era el pueblo de Dios, hermano. Ahorita ya nos extendimos, ¿verdad? Y nosotros también somos pueblo de Dios. Por eso debemos tener cuidado con esta parte de la escritura. Cuando dice que es quitado, hermano, yo aquí escribí el concepto de quitado. Y es quitar algo, elevándolo del lugar de donde está, pues si le gusta apuntar. O si se le graba en su memoria, pues mejor, ¿verdad? Quitado, cuando dice el reino de Dios será quitado, esa palabra quitado quiere decir quitar algo, elevándolo del lugar de donde está. Es decir, como aquí tenemos estas servilletas. Si yo las voy a quitar de aquí, no las voy a quitar así, así, a un lado, sino que le voy a quitarlos para arriba. Pero aún, no aquí yo apunté en el concepto, hermanos, pero la palabra quitado hace referencia también a que es quitado, ¿sí? Del lugar donde está, pero moviéndolo hacia arriba, pero también manteniéndolo arriba, hermanos. A eso hace referencia la palabra quitado, que lo levanta y lo mantiene arriba. Yo cuando escudriñé esta parte de la escritura, hermanos, ¿saben con qué lo comparé? Como cuando un niño chiquito, así como Abdielcito que está ahí, a él le gustan mucho los yogures. Imagínense que tuviera un yogur en sus manos, comiéndoselo, y se lo quitamos. Vamos a hacer ahorita, se me pone a llorar. Bueno, se lo quitamos para arriba. ¿Qué cree que hará ese niño? Este niño va a estar queriéndolo brincar, alcanzar. Lo mismo, hermano, yo pienso que sería aquí, cuando dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Va a ser quitado del pueblo de Dios. Pues fue quitado aquel tiempo, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Y se mantuvo arriba. Y ya nomás estaban queriéndolo alcanzar los pobladores de ese tiempo. Y agrega, y será dado a gente que produzca los frutos de él, los frutos del Señor. La palabra dado, hermanos, hace referencia, por si lo quiere escribir, es corto. Porque dice, y será dado, que es algo que se da. Pero hace referencia a que se le confía. Dado hace referencia a que se le confía a alguien. Un ejemplo, lo hago un ejemplo con nuestro mismo niñito Abdiel. A Abdiel se le confía. Hace referencia que se le confía. A él no le podemos confiar, hermanos, darle un cuchillo. No le podemos confiar darle un vaso de vidrio, porque se le puede caer. Se le puede caer y se le puede romper. Le damos un vasito de plástico, ¿verdad? Si se le cae el vaso, pues se derrama lo que trae el vaso, pero no se quiebra, hermanos, no se corta. Por eso dice aquí que se le confía. Cuando se le da porque se le está confiando, hermanos, que lo pueda recibir. Dice la escritura, ¿verdad? Que el hombre que trabaja y tiene un beneficio, es don de Dios, que pueda disfrutar de ese beneficio de su trabajo, ¿verdad? A eso me refiero, se le está confiando. Y dice
a gente que produzca los frutos. Entonces el reino de Dios se le va a dar, pero se le va a dar porque se le confía a gente que produzca los frutos. Quiere decir gente, hermanos, y esto es importante, hermanos, la palabra gente también. Gente hace referencia a la palabra pueblo. Gente quiere decir pueblo. Va a ser dado a pueblo. Pero he aquí lo más importante, hermanos, del concepto, pueblo. Yo le puse una coma. Sea judío o no. O sea, sea línea de sangre directa de Abraham o no. Está hablando de un pueblo que produzca los frutos. Aquí el Señor, hermanos, se puso estricto con la descendencia de Abraham. Ya no les dijo, se le va a dar a un pueblo, pero no dijo, a una de las tribus, no. Se le va a dar a un pueblo que produzca los frutos del Señor. Y la palabra producir, hermanos, fíjense cómo el Señor nos habla de un lugar a otro. Cuando dice, y será dado gente que produzca, la palabra produzca quiere decir hacer. La palabra produzca quiere decir hacer. Yo le puse un punto y le puse ejecutar. Quiere decir, hermanos, si usted lo quiere interpretar, poner por obra, ¿verdad? O hacerlos. Pero literalmente quiere decir hacer o ejecutar. Es la misma palabra, hermanos, que tenemos en Juan 15:4, donde dice, permaneced yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así vosotros, dice, tampoco podéis, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa palabra hacer es la misma, hermanos, de producir. Que haga. Nos está hablando de trabajo, hermanos, de trabajar. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Por qué les dije hace un momento que teníamos que tener cuidado con esta parte de la escritura? Porque a veces el reino de Dios viene sobre nosotros, hermanos. El Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta, hermanos, en todos aquellos, y no quiero decirlo de una forma particular. No es de uno solo, sino de una forma plural. Estamos hablando de una unidad de varias personas, de un pueblo, de una iglesia, en nuestro caso vendría siendo, que viene el Señor, porque se cumple lo que hemos leído hasta este momento, lo que el Señor nos ha manifestado. Se cumple de que se dispone, se prepara la persona para recibir la palabra de Dios, en forma grupal, en forma de iglesia, no en forma particular, independiente, o solos, no. Y el Señor se manifiesta, hermanos. Ahí es cuando el reino de Dios desciende, viene sobre nosotros. Pero dice aquí, el reino de Dios será quitado de vosotros. Eso, hermanos, también puede pasar en nosotros. El reino de Dios se puede ir de la iglesia, pero el Señor se puede ir de la iglesia si no se producen los frutos. Entonces tenemos que producir frutos, hermanos, para poder seguir permaneciendo en el Señor. Nosotros como iglesia, ya no en forma particular, ahora en forma de unidad en el Señor. Acuérdense, hermanos, que nosotros participamos de la cena del Señor, y el participar del pan de la mesa quiere decir que estamos pasando a formar parte del cuerpo de Cristo, como en su tiempo ya lo escudriñamos, ¿verdad? Bien, el siguiente punto, hermanos, y el último. Aquí vamos a terminar, hermanos. Aquí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 5. Esta parte no lo digo por mi persona, hermanos, que estoy impartiendo este estudio, sino por la segunda parte, lo vamos a ver. Mateo 5, versículo 17.
Vamos a leer hasta el 20.